Bienvenidos a El Debate. Bueno, antes de arrancar con el análisis de hoy, tenemos que dejar algo clarísimo a todos los que nos escucháis. La información que vamos a desgranar hoy está literalmente quemando en las manos. La situación está en pleno desarrollo y hemos establecido un parámetro inquebrantable para este intercambio de perspectivas. Tenemos un corte estricto a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, lo que coincide con la mañana de hoy en Irán, este 28 de febrero de 2026. Este análisis abarca única y exclusivamente los eventos que han transcurrido desde los primeros movimientos de la madrugada hasta ese límite temporal exacto. Exacto. Es fundamental que tengáis en cuenta que la fluidez extrema de esta crisis va a requerir inevitablemente un nuevo corte informativo en las próximas horas. Lo que estamos evaluando hoy es una fotografía muy precisa pero momentánea. Así es. Hoy nos centramos en los informes de situación basados en inteligencia de fuentes abiertas, que ha estado fluyendo sin cesar sobre la operación Furia Épica. Hablamos de la ofensiva a gran escala lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Y la pregunta central que vertebra este análisis es la siguiente. ¿Estamos ante una operación de decapitación quirúrgica y exitosa que provocará el colapso del régimen desde dentro, o se trata de una escalada cinética que fracasará en su objetivo de cambio de régimen y empujará a la región a una guerra prolongada y devastadora? Mi postura, basándome en la evidencia que arrojan los informes hasta esta mañana, es que la destrucción milimétrica de la infraestructura nuclear y de los símbolos de poder del régimen, combinada con una guerra psicológica brutal, ha creado ya las condiciones irreversibles para un colapso interno. Como analista estoy totalmente convencida de ello. Bueno, por mi parte, argumentaré que si bien el daño material a las infraestructuras iraníes es indiscutiblemente crítico y de una escala nunca antes vista, la supervivencia confirmada de la cúpula ideológica y la movilización inmediata de la Guardia Revolucionaria demuestran algo muy distinto. El régimen no va a caer de un día para otro, al contrario. Su doctrina de defensa asimétrica arrastrará a la región entera y a la economía global a un conflicto bélico de largo aliento. Para fundamentar por qué hablo de un colapso inminente, creo que debemos observar la arquitectura misma de esta operación. A ver, las fases 1 y 2 de la operación Furia Épica no son simplemente una campaña de bombardeos tradicionales. Demuestran una precisión estratégica diseñada casi exclusivamente para desmantelar la imagen de omnipotencia del régimen ante su propia población. Si miramos la foto fija que teníamos a las 9 de la mañana, vemos una secuencia letal. Todo empieza con un ciberataque masivo antes del amanecer que deja a Teherán en un apagón absoluto. Tanto de internet como de telefonía fija. Es decir, han cortado el sistema nervioso del país. A esto le sigue la eliminación confirmada de aproximadamente 20 altos mandos militares y científicos. Y ojo, no son figuras secundarias. Hablamos de Hossein Salami, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, y de Ali Shamkhani, una pieza clave del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Al neutralizar las defensas antiaéreas convencionales, los famosos sistemas S-300 y S-400, y atacar símbolos de profundo valor como el Palacio Presidencial, se quiebra la cadena de mando. En este escenario, el vídeo publicado por Donald Trump a las 2:36 de la madrugada, ofreciendo inmunidad a quienes se rindan, convierte la rebelión ciudadana en el corolario lógico de un vacío de poder insostenible. A ver, abordo esos mismos datos desde un escepticismo que considero totalmente necesario si queremos entender la región. Reconozco abiertamente el impacto táctico, desde luego. Nadie niega que el despliegue técnico es sobrecogedor. Que bombarderos furtivos B-2 Spirits hayan utilizado bombas de penetración masiva, las GBU-57, para reventar las instalaciones subterráneas de Fordow, bueno, eso es historia militar en tiempo real. Claro. O los daños a las centrifugadoras avanzadas de Natanz, que la Agencia Internacional de Energía Atómica ya ha tenido que reconocer esta mañana. Son golpes de una magnitud asombrosa. Pero, y aquí está el gran pero, cuestiona profundamente la viabilidad de esa conclusión estratégica que apunta a un cambio de régimen inminente. La historia nos ha demostrado que los ataques masivos que afectan a la infraestructura civil tienden a generar el efecto contrario. Estamos viendo cortes drásticos de energía en Teherán y daños en aeropuertos civiles como el de Tabriz. Eso suele unificar a la población frente a la amenaza externa, no incitar rebeliones organizadas. Y sobre todo, el dato más crucial antes de nuestro corte horario de las 9, el líder supremo Ali Khamenei fue evacuado con éxito a un búnker seguro antes del amanecer. La cabeza ideológica sigue intacta.
Fíjate que entiendo por qué destacas la supervivencia de Jamenei, pero permíteme ofrecerte una lectura distinta sobre esta supuesta resiliencia institucional del régimen. Dices que la cabeza ideológica sobrevive porque está en un búnker, de acuerdo, pero el poder real de un Estado teocrático y militarizado requiere capacidad operativa constante, y esa capacidad ha sido aniquilada en cuestión de horas. El vacío de poder en las capas de ejecución es un hecho. Observa la lista de bajas confirmadas hasta las 9 de la mañana. No es solo Hossein Salami. Ha caído el científico nuclear principal Feredun Abbasi. Ha sido eliminado el general Katiba Antabia, el ingeniero jefe de toda la red de túneles del país. A eso súmale el estado incierto del presidente Masoud Pezeshkian tras el ataque a su residencia. Ya, pero... Una cadena de mando no puede funcionar cuando sus nodos tácticos y científicos han sido borrados del mapa de un plumazo. La infraestructura podrá tener redundancia, sí, pero la pérdida simultánea de inteligencia técnica y liderazgo militar rompe la operatividad de manera irreparable. Ese es un argumento que suena muy bien sobre el papel, te lo concedo, pero ¿has considerado la verdadera naturaleza de la Guardia Revolucionaria? La IRGC no es un ejército occidental tradicional con una jerarquía lineal rígida donde si cortas la cabeza el cuerpo muere. Están diseñados desde su génesis precisamente para operar bajo asedio y en escenarios de decapitación parcial. Funcionan casi como células independientes o un entramado de milicias descentralizadas. El hecho de que Jamenei escapara ileso es vital porque asegura la continuidad de la legitimidad religiosa, que es el verdadero pegamento de esas fuerzas. Destacas los ataques a los ministerios en Teherán y sí, eso genera un caos administrativo colosal esta mañana, pero eso no desmantela la vasta red de bases subterráneas en su totalidad, ni revoca las órdenes de contraataque que los mandos locales ya tienen preestablecidas. Al matar a Salami, indudablemente creas un shock, pero el martirologio es el motor fundacional de la República Islámica. En la doctrina asimétrica de Irán, un comandante caído es reemplazado inmediatamente por otro que ya está operando desde una estructura que las bombas no han tocado. Es un punto interesante sobre la descentralización, totalmente. Si estuviéramos hablando de una guerra de desgaste en trincheras, te daría la razón. Esa autonomía local sería un obstáculo formidable. Pero creo que pasas por alto el insight central de la Operación Furia Épica. El objetivo de Estados Unidos e Israel aquí no es solo la destrucción física del adversario militar, es desmantelar la ilusión de control ante los ojos de la propia población iraní. Hablemos del colapso interno. Los reportes de esta mañana confirman daños estructurales severos en la infame prisión de Evin. Fíjate en el simbolismo. Evin no es un objetivo militar cualquiera. Es el equivalente moderno a la Bastilla. Es el símbolo definitivo de la represión estatal en Irán. Ver ese bastión del terror dañado, humeando y vulnerable es un mensaje visual poderosísimo de liberación para los disidentes. Considera la combinación de factores a las 8:15 de la mañana. Hay explosiones simultáneas en Teherán, Isfahán, Qom, Karash y Shiraz. Al mismo tiempo, el régimen es incapaz de articular un mensaje de fortaleza por la televisión o Internet porque el apagón es total. Si a este cóctel le sumas el ultimátum de Trump a las 2:30, tenemos el catalizador perfecto. La disonancia cognitiva del soldado raso es absoluta. El régimen le dice que son intocables, pero su cielo está dominado por cazas F-22, sus símbolos arden y sus jefes no responden al teléfono. Esas son las condiciones empíricas para una revuelta. Lo veo de una perspectiva radicalmente distinta, principalmente por cómo funciona la psicología humana bajo fuego. Estás asumiendo que un apagón de Internet y unas explosiones masivas van a generar, por arte de magia, una revolución coordinada y democrática. Pero detengámonos a analizar la realidad a pie de calle. Imagínate la situación real. Son las 8:15 de la mañana. Hay cortes drásticos de electricidad en nodos críticos de Teherán. Las telecomunicaciones están caídas y hay inmensas columnas de humo visibles desde el centro de la capital. Eso no inspira un alzamiento táctico civil. Genera terror, confusión y parálisis absoluta. Sin internet ni telefonía, ¿cómo demonios se coordina la disidencia para tomar las calles? ¿Cómo organizan la toma de las instituciones gubernamentales? Bueno, simplemente no pueden. Y por otro lado, subestimas la capacidad narrativa del régimen. Las redes de mezquitas y los canales analógicos de la IRGC siguen operando a nivel de barrio. No van a proyectar debilidad. Van a utilizar las imágenes de los cráteres dejados por las GV-57, los escombros y el daño a las infraestructuras
civiles como la prueba irrefutable del imperialismo destructivo de Occidente. El efecto que en sociología política llamamos rally round the flag, el cierre de filas en torno a la bandera ante una agresión extranjera, está documentadísimo. El régimen va a justificar la ley marcial basándose en que el país enfrenta una amenaza existencial y cualquier atisbo de disidencia interna será aplastado de inmediato bajo la acusación de alta traición. Entiendo el concepto del cierre de filas, pero me parece que esa línea de razonamiento asume que Irán retiene, a esta hora de la mañana, la capacidad física de proyectar ese poder opresivo en medio de una destrucción sistémica de sus herramientas coercitivas. Y esto nos lleva a un tercer punto que es absolutamente crucial para este debate: la contención del conflicto. Para que el régimen pueda dictar una ley marcial efectiva o iniciar una guerra regional a gran escala como represalia, necesita medios materiales. Y la evidencia que tenemos confirmada hasta nuestro límite informativo de las 9 de la mañana muestra que la capacidad ofensiva de Irán ha sido degradada hasta un punto crítico. Fíjate en los informes. Las fábricas de producción de vehículos aéreos no tripulados, los famosos drones que tanto han desestabilizado la región, han sido destruidas en Shiraz. Las líneas de ensamblaje de misiles balísticos en las bases de Khorramabad han sido neutralizadas. Pero lo más determinante es la destrucción casi total de su paraguas de defensa antiaérea. Sin los sistemas S-300 y S-400, Irán ha quedado completamente aislado y con su espacio aéreo abierto de par en par. Sin capacidad para defender sus propios cielos, cualquier intento de sostener una guerra regional prolongada o de enviar suministros a sus ejércitos proxy como Hezbollah en el Líbano o los hutíes en Yemen se convierte en una misión suicida. Básicamente, la operación cinética ha amputado las extremidades que Irán utiliza para asfixiar a Oriente Medio, encapsulando el conflicto dentro de sus propias fronteras. Siento mucho, pero no compro esa visión de un conflicto encapsulado. Es un espejismo estratégico y te explico por qué. Utilizando exactamente los mismos datos confirmados antes de las 9 de la mañana, hora del este. Hablas de contención, pero la fase 3 de represalia inmediata ya está en marcha. La expansión regional y las repercusiones globales no son una teoría para la semana que viene, son la realidad de esta misma mañana. Dices que las fábricas en Khorramabad y Shiraz están destruidas, cierto, pero Irán lleva décadas preparándose para esto y conserva arsenales móviles ocultos bajo montañas que ya han sido activados. Ya hemos visto lanzamientos confirmados de misiles balísticos dirigidos hacia la base de la Quinta Flota de los Estados Unidos en Bahrein. Las sirenas antiaéreas no han dejado de sonar en el norte de Israel y en Tel Aviv desde el amanecer, acompañadas de cortes preventivos de electricidad en el sur del país. Los sistemas de defensa aérea Patriot y THAAD en todo el Golfo Pérsico están activos ahora mismo. Sí, pero eso es... Y déjame terminar, porque si levantamos mamista más allá del plano estrictamente militar, la onda expansiva geoeconómica en apenas unas horas ha sido sísmica. La simple amenaza de que Irán cumpla su promesa de cerrar el estrecho de Hormuz ha provocado el pánico absoluto esta mañana. Recordemos que por ese estrecho transita el 20% de todo el petróleo mundial. Ese pánico se ha contagiado. Hemos visto un flash crash en los mercados de criptomonedas, con el Bitcoin desplomándose por debajo de los $63.000 en cuestión de minutos. El espacio aéreo de todo Oriente Medio es intransitable. Gigantes europeos como Lufthansa han suspendido fulminantemente todos sus vuelos regionales. Y la prueba del algodón de que la comunidad internacional no ve esto como una operación quirúrgica contenida es que mientras hablamos, ministerios de Exteriores de países como España y Rusia ya han emitido órdenes de evacuación inmediata para todos sus ciudadanos en la región. Además, los rebeldes hutíes en Yemen acaban de anunciar la reanudación total de sus ataques en el Mar Rojo. Esto no es encapsulamiento, es el inicio de un incendio global. El régimen iraní va a incendiar la región entera precisamente porque siente que ya no tiene nada que perder. A ver, es innegable que los estertores de la inmensa maquinaria militar iraní tienen la capacidad de causar daño colateral y volatilidad a corto plazo en los mercados globales. Ver caer el Bitcoin o a las aerolíneas cancelando vuelos es la reacción lógica al pánico de las primeras horas. Sin embargo, en la síntesis de nuestras posturas debemos mirar la viabilidad estructural del régimen a medio plazo con los datos concretos que tenemos sobre la mesa a las 9 de la mañana. Y la realidad es brutal para Teherán. A la luz de los informes de inteligencia de nuestro corte horario, la pérdida de las reservas de gas UF6, el material clave para el enriquecimiento en el centro de conversión de Isfahán, el daño crítico a las centrifugadoras en Natanz y la destrucción de la infraestructura subterránea en Fordow representan un golpe terminal,
El régimen de los ayatolás ha perdido sus garantías estratégicas nucleares de un solo golpe. Ha visto su espacio aéreo violado con total impunidad tecnológica y ha perdido a las figuras operativas responsables de su seguridad interna y externa. Estas no son pérdidas coyunturales de las que una teocracia, que ya sufría un declive económico severo y fracturas sociales gravísimas, pueda recuperarse fácilmente. El caos momentáneo en la bolsa o el lanzamiento de misiles residuales desde plataformas móviles no cambian un hecho estructural. Física y psicológicamente, la operación Furia Épica ha allanado el camino para la caída del régimen desde sus propios cimientos. Y mi conclusión, fundamentada precisamente en la resiliencia asimétrica que ya estamos observando esta mañana, es que subestimar la capacidad de resistencia del régimen es repetir un error histórico garrafal. Creer que destruir un centro de conversión de gas o volatilizar una batería de radares borra 47 años de adoctrinamiento paramilitar y desmantela una red proxy transnacional en una sola madrugada es pecar de optimismo táctico. Los daños severos en la economía global que ya son palpables hoy, desde el impacto en el precio del barril de crudo hasta la evacuación de personal diplomático de España, sumado a los primeros contraataques balísticos hacia Bahrein y Tel Aviv, sugieren de manera contundente que el conflicto apenas está asomando la cabeza. La maquinaria militar de la Guardia Revolucionaria ha absorbido el primer gran impacto y ahora, fiel a su doctrina, trasladará el campo de batalla lejos de sus fronteras. Van a utilizar el caos en las rutas marítimas internacionales y a sus aliados regionales como escudo y espada. Lejos de presenciar un colapso interno rápido y ordenado, estamos viviendo las primeras horas de una guerra regional prolongada, asimétrica y tremendamente compleja. La línea que separa el éxito de una operación quirúrgica de decapitación y el comienzo descontrolado de una guerra abierta a gran escala en todo Oriente Medio es, en este preciso momento, increíblemente delgada y frágil. Totalmente de acuerdo. Van a ser los matices tácticos de las próximas horas los que determinen la balanza. Veremos si el terror y el apagón en Teherán se traducen finalmente en esa revolución que mencionas o si, por el contrario, desembocan en una purga interna draconiana que termine por fortalecer a los elementos más duros y radicales del Estado iraní. Y es precisamente por el altísimo grado de volatilidad de estos acontecimientos que debemos reiterar de manera tajante nuestro límite informativo. Queremos recordar a toda nuestra audiencia que absolutamente todo lo discutido durante este debate se basa única y exclusivamente en la información de fuentes abiertas recopilada desde los primeros ciberataques de esta madrugada hasta el corte estricto de las 9 de la mañana, hora del este, del día de hoy, 28 de febrero de 2026. La niebla de la guerra es ahora mismo muy espesa. Nos quedan muchísimas incógnitas por despejar a lo largo del día. Por ejemplo, necesitamos confirmar el destino final del presidente Masoud Pezeshkian tras el ataque a su residencia, o evaluar con precisión el alcance real y los daños de esas represalias balísticas hacia la base de Estados Unidos en Bahrein. Por ello, os pedimos a todos los que nos acompañáis en este espacio que os mantengáis muy atentos. La extrema fluidez de este conflicto bélico requerirá de manera inevitable que hagamos un nuevo corte informativo en las próximas horas. Necesitamos contrastar el desarrollo en tiempo real de estos eventos y analizar cómo van evolucionando las piezas en un tablero geopolítico que está saltando por los aires. Como es habitual en este intercambio de perspectivas, nuestro objetivo no es declarar un ganador definitivo entre las posturas que acabamos de exponer. Os entregamos la evidencia y los argumentos para que cada uno de vosotros construya su propia conclusión. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta el próximo corte informativo.